Feliz sábado, hermanos. Voy a invitarles para nuestra reflexión de este día a abrir su Biblia ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 8. Estaremos estudiando algunos pasajes de Romanos 8. Sí, ¿ya lo tienen? Bien. Entonces comenzamos ahí en lo que fue nuestra lectura bíblica de esta mañana, en Romanos, el capítulo 8 y el verso 1. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí hay primero debemos de discernir, de entender qué es estar en Cristo Jesús. Porque, claro, aquí dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si estoy en Cristo Jesús, dice, no hay condenación. Pero claro, ¿pero qué significa estar en Cristo Jesús? Eso tenemos que aclararlo, ¿verdad? Y entonces el verso sigue y dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que el verso entonces está diciendo es que estar en Cristo Jesús significa andar conforme al Espíritu. Eso es lo que dice, ¿verdad? Y que si andamos conforme a la carne, pues no estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a una conclusión. La primera, diría yo, de esta mañana, es que la vida cristiana real, auténtica, legítima, es imposible sin el Espíritu Santo. Porque usted no puede andar conforme al Espíritu sin el Espíritu. O sea, lo que nos hace cristianos es la presencia del Espíritu Santo. Eso es lo que nos hace cristianos. Eso es lo que nos hace estar en Cristo. Eso es lo que nos habilita para andar conforme al Espíritu. Y bueno, por eso es que no hay condenación. No hay condenación, ¿por qué? Porque andamos conforme al Espíritu, porque estamos en Cristo. ¿Okay? Pero, ¿y qué significa andar conforme al Espíritu? ¿Qué es eso? Algunas personas tienen ideas de que esto de andar conforme al Espíritu tiene que ver con cosas en el aire y con energías y cosas por el estilo. Hermano, no. La cosa es sencilla, la cosa es simple, ¿verdad? Debemos agradecer a Dios porque Dios no complica las cosas. Dios nos las dice claras, sencillas, para que nosotros las entendamos. Fíjense que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6 y el verso 63, el Señor Jesucristo hizo una declaración. ¿Cuál es esa declaración? Importante en relación con esto de andar conforme al Espíritu. Dice así: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y ahora noten lo que dijo Jesús: las palabras que yo les he hablado son, ¿qué cosa? Son espíritu y son vida. Entonces, andar conforme al Espíritu es simple y sencillamente andar conforme a la palabra de Dios. Eso es. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que la palabra que Él nos ha hablado es que
dice que es espíritu y que es vida, ¿verdad? Andar en el espíritu entonces es andar en armonía con la palabra del Señor. Ahora, entonces, ya tenemos una idea de qué es lo que es estar en Cristo. Estar en Cristo es andar conforme al Espíritu. Andar conforme al Espíritu es andar en armonía con la palabra que es Espíritu y es vida, ¿verdad? Ahora notemos lo siguiente. En Gálatas, el capítulo 5, y el verso 16 en adelante, Gálatas 5, 16 al 21, dice así: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, notemos que dice que andar en el Espíritu implica no satisfacer los deseos de la carne. Y entonces la pregunta que nos puede venir a la mente aquí, pero ¿y cuáles son los deseos de la carne? ¿Cuáles son? Dice el verso 19: y manifiestas son las obras de la carne, dice, ¿qué son? ¿Cuáles son? Dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y entonces note que ya antes, en el verso 18, dijo: si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y aquí, hermanos, nosotros tenemos que entender qué es esto de no estar bajo la ley, porque a menudo esto se confunde, ¿verdad? Fíjense que el verso 1 dijo que ninguna, ¿qué es lo que ya no hay para el que esté en Cristo Jesús? Condenación. No hay condenación. Y si anda en el Espíritu, dice que ya no está bajo la ley. Es decir, la ley no lo condena, ¿verdad? Y entonces, ahora note las cosas de la carne que son los que la ley sí condena. ¿Cuáles son? Y si usted mire, es interesante porque la primera cosa que menciona es el adulterio. Ahora, pregunto, porque algunos entienden que cuando dice ahí no estamos bajo la ley, significa que ya la ley quedó abolida. Pero si la ley hubiese quedado abolida, en la lista de las obras de la carne no debería aparecer nada. Pero comienza ¿con qué? Comienza con el adulterio. Ahora pregunto, ¿hay algún mandamiento en la ley de Dios que diga no cometerás adulterio? Oh, sí. Y allá en el verso 20, la primera palabra que aparece ahí, ¿cuál es? Idolatría. Oh. ¿Y hay algún mandamiento en la ley de Dios que diga que no hay que ser idólatra? No solo uno. Hay más de uno. Si la ley fuese abolida, ¿esa estaría ahí? Obvio que no. Pero sigamos. Y luego en el verso 21 dice: envidias, homicidios.
¿Y será que en los 10 mandamientos hay un mandamiento que dice que no hay que matar? ¿No? Claro. Claro. Entonces, y claro, y por supuesto todas las demás cosas que dice ahí son derivaciones de los mandamientos de Dios. Todas. Por lo tanto, cuando dice que ya no están, los que andan en el Espíritu ya no están bajo la ley, no se refiere en ningún momento a que la ley de Dios haya quedado sin efecto. Se refiere a que la ley de Dios no condena a aquellos que andan en el Espíritu, porque ellos andan como en armonía con la palabra de Dios, y la palabra de Dios incluye los 10 mandamientos. ¿Estamos entendiendo? Por eso hay una condenación, ¿verdad? Y entonces dice que las obras de la carne y las obras del Espíritu, ¿qué? Se oponen, ¿verdad? Se oponen. Así es de que los que andan, los que andan en desobediencia a la ley, esos están viviendo de acuerdo a qué? De acuerdo a la carne. Eso es la conclusión que sale de esto. Los que viven de acuerdo al Espíritu, esos viven en qué? Viven en obediencia. Porque el Espíritu Santo nunca lo va a hacer a usted desobediente. El Espíritu Santo a usted lo va a hacer, y a mí y a todo el que lo reciba, lo va a hacer ¿cómo? Lo va a hacer humilde, lo va a hacer obediente, lo va a hacer buscar la gloria de Dios y el bien al prójimo. Y por eso es que ya no hay condenación para él. Aquí está en Cristo, que anda en el Espíritu. Y entonces mire que dice luego el verso 2 de Romanos 8. Romanos 8:2. Pero antes terminemos con Gálatas. Y entonces dice el verso 21: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué va a pasar con ellos? Dice claramente, no heredarán el reino de Dios. Pero entonces, claro, si las obras de la carne son obras de desobediencia, ¿son qué? Son violaciones a los mandamientos del Señor. Aquí dice que los que hagan eso no heredarán el reino de Dios. Por el momento dejémoslo ahí, yo voy a volver sobre esto un poquito más adelante. Y luego dice en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora note que Romanos habla de aquí de 2 leyes. ¿Cuáles? Habla de la ley del Espíritu de vida en Cristo, dice. Eso es una ley. Y luego la otra ley, ¿cuál es? La ley del pecado, dice. Y todo ser humano está sometido a cualquiera de esas 2 leyes. A cualquiera de las 2 está sometido. Entonces, si estamos sometidos a la ley del Espíritu de vida en Cristo, entonces no hay condenación. Si estamos sometidos a la ley del pecado, entonces hay condenación y no heredaremos, dice Gálatas, que el reino de Dios. Ahora pregunto, hermanos, ¿y cuál es la ley del Espíritu de vida en Cristo? ¿Cuál es? Mire, para responder esa pregunta debemos de responder otra primero. ¿El Espíritu Santo es Dios, sí o no? Ok. Si el Espíritu Santo es Dios, la ley del Espíritu Santo, ¿cuál es?
la ley de Dios, no puede ser otra. No puede ser otra. La ley del Espíritu de vida en Cristo es la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios? Los 10 mandamientos. Y por eso es que dice allá que las obras de la carne, las que nos traen condenación y nos hacen perder la herencia del reino de Dios, comienzan con ¿qué? Comienzan con estas que son violaciones de los mandamientos, ¿verdad? Adulterio, dice, y luego dice más adelante, idolatría, homicidios, y todos sus derivados, que son las otras cosas que están ahí. Entonces debemos entender pues que andar conforme a la carne es estar sujeto a la ley del pecado. ¿Y qué quiere decir? Si estoy sujeto a la ley del pecado, quiere decir que el pecado es mi Señor, Él me manda. Que yo hago lo que Él me dice. Y la pregunta aquí que debemos responder para seguir es: ¿y qué es pecado? ¿Ah? Primera de Juan, el capítulo 3 y el verso 4 dice que todo el que comete pecado, dice, infringe la ley, porque el pecado es ¿qué? Es infracción de la ley. Entonces está claro. Andar conforme al Espíritu es estar como, dice que es andar de acuerdo a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que son los 10 mandamientos. Y si andamos así, no vamos a infringir la ley. Y por eso es que no hay condenación. Pero si nosotros andamos sujetos a la ley del pecado, entonces nuestras obras van a ser las obras de la carne. Y por lo tanto, ¿qué? La condenación será nuestra. No heredaremos el reino de Dios, ¿verdad? Y luego dice: para que la justicia, dice, de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto es hermoso. Porque dice que cuando andamos conforme al Espíritu, la justicia de la ley se cumplirá en nosotros. ¿Y qué es la justicia de la ley? ¿Qué es eso? Hermano, la justicia de la ley es la vida santa. La justicia es la santidad. Esa es la justicia de la ley. Si la ley de Dios, los 10 mandamientos, es que es el resumen de la santidad de Dios. ¿No? Y por eso, para devolvernos su imagen, Él dice que escribirá esa ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, dice que cuando andamos en el Espíritu, la justicia de la ley se va a cumplir en nosotros. ¿Y cómo es eso? Y hermanos, y aquí debemos de poner mucho cuidado para no caer en la trampa del legalismo. Miren cómo es. El Espíritu Santo es el que nos hace santos. Y ser santos es lo que nos hace ser obedientes. ¿Estamos entendidos? Porque no hay santos desobedientes. Eso no existe. El Espíritu Santo, cuando viene a su vida, como dicen ahora, ¿no?, le resetea la mente. La Biblia lo llama nuevo nacimiento, lo llama conversión. Entonces, por gracia, cuando usted abre y rinde su voluntad, el Señor
está dispuesto a darle la santidad. Es un milagro. Y eso lo va a hacer a usted obediente. Pero algunos piensan que hay que ser obediente para entonces llegar a ser santo. Eso no es lo que la Biblia dice. Porque si usted quiere ganar a volverse santo por medio de obedecer, entonces usted ya cayó en la trampa del legalismo. Y ni la salvación ni la santificación se pueden conseguir por las obras humanas. Es por gracia, por medio de la fe. Son regalos del Espíritu Santo para nosotros. Entonces, claro, necesitamos desocupar nuestra mente y nuestro corazón para que el Espíritu lo llene con su santidad, y entonces seremos obedientes. ¿Estamos entendidos? Entonces recuérdenlo, la santidad es la que me hace ser obediente. No es la obediencia la que me consigue la santidad. Eso es legalismo. Tanto la salvación como la santificación son regalos de Dios por gracia, por medio de la fe. Y luego dice en Romanos 8, los versos 5 y 6, dice: porque los que son de la carne, ¿en qué piensan? En la carne. Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, En las cosas del Espíritu. en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne, ¿qué es? Es muerte. Pero ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Vida. Vida y paz. Ahora note que este no es un asunto de simplemente conducta. Es una transformación de la mente. Y por eso dice acá, los que piensan. ¿Y con qué pensamos, hermano? Con la mente. Es decir, que nadie puede ser santo, nadie puede ser obediente si su mente no ha sido transformada. Bueno, por eso Pablo también en otras epístolas dice: santificados con el espíritu de vuestra mente, ¿verdad? ¿Y eso significa qué? Eso significa la disposición a qué. La disposición a renunciar a nuestras ideas acariciadas, a nuestros gustos acariciados, a nuestras tradiciones. Pero es increíble la cantidad de personas que se va a perder. ¿Por qué? Porque se niegan a dejar todas estas cosas que lo que producen es muerte. Imagínense qué sucedería si de repente usted tiene de mascota una culebrita venenosa, pero a usted le encanta tanto la culebrita y la ve tan bonita con sus colores y todo, y entonces viene, pero usted no sabe que es venenosa, y entonces viene alguien y le dice, viene Dios y le manda a alguien que le dice: tírala por allá, que te va a matar. Y entonces usted dice: no, pero es que mira que es tan bonita y todo esto y que lo otro, y que yo la quiero mucho. Y entonces un día, ¿qué? Un día la culebra viene y le pega una mordida. ¿Qué pasó? Muerte. Hermano, esa culebra se llama pecado. ¿Qué se llama?
Entonces muchos que acarician su pecado. Podemos estar acariciando nuestro pecado, nuestra idea que contradice a Dios. ¿Qué? Y entonces, por causa de eso, no darle al Espíritu Santo el trono de nuestra vida. ¿Y qué? Ocuparse de la carne, dice, es que es muerte. Pero ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Vida y paz. Vida y paz, que tanto necesitamos ahora. Y luego dice el verso 7, por cuanto, dice, los designios de la carne, ¿qué son? Ay. Los designios de la carne dice que son enemistad contra Dios. Entonces recuerde que la carne a lo que nos lleva es a ¿qué? Es a la desobediencia, es a la violación de la ley del Señor, es a dejar de andar en el Espíritu, a eso nos lleva la carne. Entonces dice que los designios de la carne, el propósito, la dirección de la carne es que es enemistad contra Dios. Y Santiago, el capítulo 4 y el verso 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es qué? Es enemistad contra Dios. Los que andan conforme a la carne, ¿son qué? Son mundanos. Los gustos mundanos los dominan, los gobiernan. Y aunque no lo aceptan o no lo reconozcan, deben entender que son enemigos de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Y pueden pensar que son religiosos. Y usted y yo podemos estar en esa situación. Y qué tristeza produce cuando vemos algunas personas que se supone que son cristianos y que y uno se queda extrañado cuando uno ve que una serie de cuestiones y gustos que son claramente de la carne, no del espíritu. Entonces, una de las trampas más grandes es esta. Es que nosotros creamos que somos amigos de Dios cuando en realidad somos sus enemigos. ¿Y eso es el resultado de qué? Eso es el resultado de qué? De andar conforme a la carne, de no estar dispuestos a renunciar a la carne y andar en el Espíritu. Y si somos enemigos de Dios, entonces lo que dice el verso 1 no cuenta para nosotros. No cuenta. El mismo verso, estábamos en el verso 7, y dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y mire lo que dice, porque no se sujetan a la ley de Dios. Por supuesto. Y el verso dice que no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, dice. Mire, bueno, pues sí, extraña y da tristeza cuando escuchamos a algunos que dicen, mire, es imposible obedecer. Cuando alguien me dice a mí que es imposible obedecer, ¿qué me está diciendo? ¿Ah? Que vive conforme a la carne, que es carnal. Eso es lo que me está diciendo. Porque dice que el carnal, aunque quiera obedecer, no puede obedecer. ¿Les extraña?
porque quiere obedecer según la carne, no según el Espíritu. Él no tiene la gracia del Espíritu Santo, que es la que nos permite ser obedientes. Sin eso, aunque quiera, y voy a explicar esto, hermano, por una razón, porque aquí estamos hablando también de qué. Nosotros no estamos hablando de las personas que nunca han dicho que son cristianos, pero estamos hablando también de los que dicen que son cristianos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Mire, que usted conozca las doctrinas, a usted eso no lo hace cristiano. Y hay algunos que piensan que por conocer la palabra de Dios ya eso los hace cristianos. No se engañen, no se equivoquen. El diablo sabe mejor las escrituras que usted y yo. Pues sigue siendo diablo, ¿verdad? Entonces, y hay muchos que por tener la teoría en la cabeza, entonces se atreven a intentar obedecer sin haberse vaciado para darle chance al Espíritu Santo. Eso se llama legalismo, eso no sirve, eso es imposible. Es lo que dice aquí. Dice que el carnal dice que no puede obedecer. Sí, no puede. ¿Y cómo va a poder si es enemigo de Dios? Lo dijo antes, ¿verdad? Entonces, debemos nosotros entender esto. Y por eso quiero repetir lo que dije al inicio y que debe de quedarnos bien clarito ahora. Sin el Espíritu Santo nadie es cristiano. Esto es lo que dice aquí. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de Él, aunque conozca la doctrina, aunque haya sido bautizado. No. El Espíritu Santo debe tener el control de la vida, de su vida. Si no tiene el control de su vida, usted no es cristiano. Dice, y los que viven, estoy en el verso 8, y los que viven según la carne, dice, no pueden agradar a Dios. Es imposible. Porque el que vive según la carne vive para agradarse a sí mismo. Por eso no puede. Porque su gusto, su idea, su tradición está por encima de la voluntad de Dios. Por eso no puede, ¿verdad? No puede. Y dice el verso 9, a vosotros, dice, no vivís según la carne. O sea, cuando dice no vivís según la carne, quiere decir ustedes ya no son enemigos de Dios, porque el que vive en la carne dice ahí que es enemigo de Dios, es mundano. El mundano vive de acuerdo a la carne, ¿verdad? No importa que conozca la doctrina. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué pasa? No es cristiano. Es clarito. Y hermano, usted y yo tenemos que hacernos la pregunta, pues yo soy cristiano de verdad, ¿o qué soy?
¿Está claro? ¿Verdad? Entonces dice en el verso 11: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu. Mire, qué maravilloso. ¿Qué es lo que dice? Dice, aquí está haciendo una referencia a aquel, a 1 Corintios, el capítulo 15 y el verso 53, en donde dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Claro. El Espíritu Santo dice que el Espíritu Santo vivificó a Jesús y lo resucitó. Y si el mismo Espíritu de Cristo está en nosotros y nosotros vamos a la tumba, y por eso la muerte no nos asusta. ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Dice que vivificará también nuestros cuerpos mortales. Es increíble, ¿no? Como hay un montón de gente, de los supermillonarios, pagando a científicos. ¿Para qué? Para ver si descubren cómo pueden hacer que ya no se mueran. Cuando el Señor nos dio el secreto hace miles de años de vivir en el Espíritu. Eso es. O sea, el Espíritu no solo va a transformar nuestra mente, pero también el Espíritu, ¿qué? Nos va a dar un cuerpo inmortal si nosotros andamos en el Espíritu, si nosotros nos entregamos verdaderamente. Y dice el verso 12: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué? Moriréis. No olviden que vivir conforme a la carne es equivalente a ser mundano. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Son las transgresiones de la ley, es el pecado, es los intentos de salvarse por nuestras propias obras. Eso es obra de la carne, ¿verdad? Entonces dice que si nosotros hacemos morir eso, entonces viviréis. Entonces recuerden, usted está intentando de obedecer sin el Espíritu Santo, va a morir. Y si a usted no le importa obedecer, le sale sobrando, va a morir también. Entonces, ¿cómo es este asunto? Sí, este asunto es que usted necesita el Espíritu Santo, que yo necesito el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a ser un milagro. Él lo va a hacer santo a usted, y cuando usted sea santo, usted ya no va a ser mundano. Usted va a ser obediente. Usted no va a ser enemigo de Dios, va a ser amigo de Dios. Amén. Y de paso, el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan: ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Verso 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? Hijos de Dios. ¡Ah, qué hermoso! Hijos de Dios, qué lindo, ¿eh? Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Mira, hay esa idea de que todos somos hijos de Dios. No, hermano, no es así. Aquí dice que los hijos de Dios son los guiados por el Espíritu Santo.
O sea, que los carnales son hijos de Dios. No. No, pues sí, exactamente. ¿Verdad? Los carnales no son hijos de Dios. Aquí dice que los que son guiados por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y a mí me encanta luego lo que sigue, porque hace una explicación, ¿verdad? ¿Cuál es la explicación que hace? Desde el verso 15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces notemos aquí algo. La diferencia entre el esclavo y el hijo. Los dos tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común? ¿Ah? Miren, lo que tiene en común el esclavo y el hijo es que los dos obedecen. Los dos obedecen. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el motivo por que el esclavo obedece? ¿Qué le pasa a un esclavo si no obedece? ¿Cómo? Es castigado. Mire, cuando había uno que se plantaba y que no quería hacer lo que el amo mandaba, lo llevaban al poste y en el poste lo amarraban y le daban latigazos para que aprenda a obedecer. Ese es el espíritu de esclavitud. El espíritu de esclavitud es aquel que dice, ¡ay! Tengo que ir a la iglesia. ¿Ah? El espíritu de esclavitud dice, devolver los diezmos. El espíritu de esclavitud dice, no voy a comer cerdo porque Dios ha dicho que el que destruya el cuerpo de Dios lo va a destruir a él, entonces tengo miedo de que eso pase. Es el espíritu de esclavitud. El esclavo obedece porque tiene miedo. Entonces dice, yo voy a obedecer porque no quiero ir al fuego. Miedo. El espíritu de esclavitud. Y hermano, aquí usted tiene que pensar, ¿y por qué obedece usted? ¿Es el espíritu de esclavitud el que lo pone en obediencia? ¿Es el miedo? Pero los hijos de Dios no obedecen por miedo. ¿Por qué obedecen los hijos de Dios? Obedecen porque aman a su Padre. El Señor Jesús fue bien claro y dijo, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Y me encanta que dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios, porque nos ha dado, dice, espíritu de adopción. Hemos sido adoptados en la familia del cielo, en la familia de Dios. ¿Y eso qué? Eso despierta en nosotros un deseo de agradar al Señor. Amén. Y por eso dice que el que tiene el espíritu de adopción, el Espíritu Santo, dice que clama. ¿Y qué dice? Abba, Padre. Abba significa papito. Es decir, tiene una relación de cariño, de amor con su Padre Celestial, y por eso es que está contento de agradarlo. La obediencia no le pesa.
La obediencia le gusta, porque ha recibido espíritu de adopción. Entonces, hermano, el legalista lo que tiene es espíritu de esclavitud, pero el cristiano auténtico es el que tiene espíritu de adopción. Y a él le agrada hacer la voluntad de Dios. El esclavo obedece amargado. El esclavo obedece incómodo por miedo al castigo. El hijo obedece complacido. El hijo obedece porque ama a su padre. Para el hijo, la gloria de su Padre Celestial es lo más importante. Amén. Y dice el verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, que andamos en el Espíritu. Y si hijos, dice, también qué cosa. Ay, qué maravilla, ¿no? Porque dice, y si hijos, también herederos de Dios, coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados. Ayer estábamos en la clase y entonces hay un muchacho ahí que dice, y después de los 1000 años en el cielo, dice, cuando regresemos a la tierra, dice. Y nuevamente, es uno de estos muchachos. Y a mí me causó tanto gusto oírlo diciendo eso. ¿Ah? Porque dice, después de que regresemos del cielo, dice, y nos he entregado a la tierra, dice, hermano, eso va a pasar ¿para quiénes? Para los herederos, para los hijos, para los que tienen espíritu de adopción, para los que no andan conforme a la carne, para los que no son enemigos de Dios, para los que no son mundanos, aquellos que se han dejado transformar por el Señor. Para ellos. Y note lo que ya había dicho antes. Dice que los que practican las obras de la carne, la desobediencia, no heredarán el reino de Dios. Claro. Si las obras de la carne son las que dominan su vida, no hay herencia. Pero si es el Espíritu Santo, es la vida real en Cristo. Dice, ¿esto qué? Serán coherederos con Cristo. Hermanos, ¿queremos herencia con el Señor? ¿Sí? Eso es, ¿verdad? Y dice, y de igual manera, dice el verso 26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. A veces hay algunos que se desaniman, ¿verdad? Y dicen, ay, que no sé qué, que esto, que lo otro. Pero mire lo que dice acá. Y el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No lo sabemos. Quiero parar aquí, hermanos. Mire, todos nosotros que somos papás y mamás, los que son mamás, pues, las que son mamás, pero que somos papás, a veces nuestros hijos vienen a pedirnos cosas que son tonterías. ¿Ven? Son tonterías. Y entonces venimos nosotros y ¿qué? ¿Qué venimos? Y sabemos que ¿para qué le vamos a dar eso? Porque queremos darles algo mejor.
Y sucede que nosotros a veces en nuestras oraciones inmaduras y egoístas estamos pidiendo cosas que no convienen. Y como dijo un predicador, tenga cuidado que le dice al Señor, dice, porque si el Señor le complace, usted podría estar en problema. Pero los que andan en el Espíritu no tienen ese problema. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y Él hace que nuestras oraciones locas, que hacemos con sinceridad porque nosotros pensamos que eso es lo mejor, el Espíritu las arregle, las enderece y las presente en el Padre. Qué lindo. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Bendición. Bendito sea el Señor. Y de igual manera dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y como la amistad con Dios es enemistad con el mundo, como el Espíritu y la carne son enemigos, dice Romanos 8, dice que somos contados como ovejas de matadero. Interesante. Ahora, pregunto, ¿y quién más fue contado como oveja de matadero? ¿Ah? Isaías 53 es bien claro. Jesucristo. Miren qué lindo es esto. Andar en el Espíritu nos hace semejantes a Jesucristo. Y cuando seamos semejantes a Jesucristo, seremos contados como ovejas de matadero. El espíritu de profecía dice que la persecución no se levanta. ¿Por qué? Porque vivimos igual que los mundanos. No somos santos como deberíamos de ser, por lo tanto nuestra vida no es un reproche para la vida de ellos. Y por lo tanto no somos contados como ovejas todavía. Pero cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, nos concede la santidad y seamos transformados en lo más íntimo de nuestro corazón, entonces seremos contados como ovejas de matadero, igual que nuestro Señor Jesucristo. Pero mire cómo termina. Dice el verso 37. Antes dice, en todas estas cosas somos, ¿qué somos? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni el decreto de muerte, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles malvados, mentirosos, engañosos, de lo que Apocalipsis nos advierte, ni ángeles, dice, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar. ¿De qué? Del amor de Dios, del maravilloso amor de Dios que es en Cristo Jesús. Lo único que lo puede separar es su decisión. Es lo único. Porque el Señor se la respeta, aunque le duele. Cuando usted decide vivir sin la carne y convertirse en un enemigo de Dios, a Dios le duele, pero Dios respeta su decisión. Pero cuando usted decide vivir según el Espíritu, humillarse, Dios se complace. Por eso dijo que cuando un pecador se arrepiente, es decir, alguien que está acostumbrado a vivir en la carne, ahora viene y decide vivir en el Espíritu,
¿Qué hay en el cielo? Fiesta. Fiesta. Hermanos, si somos llenos del Espíritu Santo, nada nos podrá separar del amor de Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén.